Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta muñequita que es una china poblana. La estuve haciendo inspirada en esa muñequita, así que espero que les guste. Es bastante pequeñita la pieza, como pueden ver es muy pequeñita y ustedes la pueden utilizar tanto como para aretes, pulsera o también algún collar. Si quieren ver el diseño se los voy a estar dejando en mi Instagram y por favor no olviden dejar sus comentarios, darle like a este video, compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 7 colores de Delicas en el número 11-0 y estoy utilizando este tono oro, un tono rojo, un tono rosa, un tono pera, uno negro, un verde y un blanco. Este es el número del tono oro, el tono rojo, el rosa. Este tono pera no tiene ningún número. El tono negro, el verde y el blanco. Voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y voy a utilizar este color blanco y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar tomando 2 delicas del tono rojo. Las voy a llevar por mi hilo. Voy a dejar aquí un poco de hilo al final y aquí regreso la aguja en esta delica. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes delicas. Estoy pasando 2 blancas, 4 del tono verde, una oro, una roja, 3 del tono oro, una roja, una oro, 4 del tono verde, 2 blancas, 2 rojas. Ahora voy a pasar estas 2 rojas y regreso la aguja aquí. Ahora voy a tomar una verde, dejo esta blanca, paso aquí en la primera verde, tomo el rojo, voy a colocar 3, dejo una delica aquí, paso en esta siguiente, segunda roja, dejo esta y paso aquí. Siguiente roja, dejo esta y paso en esta. Una del tono oro, dejo una delica, paso en la siguiente. Tres rojas, dejo una delica, paso en la siguiente. Una verde, dejo una y paso aquí. Ahora paso aquí en esta roja, voy a pasar en esta, y voy a voltearlo así. Ahora tomo una roja, paso aquí, 2 del tono blanco, cuatro rojas,
Tomo el blanco, coloco 2. Una roja. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá y voy a dar vuelta. Ahora aquí voy a tomar una verde. Ahora tomo el rojo, voy a colocar 8. Ya coloqué las 8 delicas rojas. Ahora tomo una verde. Voy a pasar la aguja hacia acá por estas 2 delicas. Voy a voltear de nuevo así. Una roja. Una blanca. Dos verdes. Una roja. Dos verdes. Una blanca. Una roja. Ahora aquí voy a regresarme hacia esta delica. Voy a pasar aquí por 2 delicas. Me regreso en esta delica hacia arriba. Y de nuevo hacia acá. Ahora una roja. Una blanca. 4 verdes. Una blanca. Una roja. Ahora voy a pasar hacia acá por estas 2. Voy por una hacia abajo. Y paso aquí. Una roja. Una verde. Una blanca. Una roja. Una blanca. Una verde.
una roja, ahora de nuevo voy por 2 delicas hacia atrás, paso aquí por una delica y regreso aquí. Ahora voy a tomar una roja y me regreso hacia acá en esta roja. Ahora voy a tomar el blanco, coloco 2. Dos verdes. De nuevo 2 blancas. Una roja. Dos blancas. Una verde. Dos blancas. Ahora paso hacia acá en esta roja y me regreso en esta. Dos rojas. Dos blancas. Dos rojas. Ahora paso aquí de nuevo por 2. Paso aquí hacia abajo y paso en este. Ahora dos rojas. Una blanca. Dos rojas. Ahora de nuevo me regreso aquí y voy a ir pasando hacia acá. Y tomo dos rojas. Me regreso aquí. Tomo una hacia abajo y una hacia arriba. Ahora una roja. Así ya terminó esta parte de abajo. Ahora voy a ir llevando mi aguja hacia acá
Llevo mi aguja nada más hasta esta delica blanca y me regreso aquí en la verde. Ahora aquí voy a voltear hacia acá. Ahora voy a tomar una roja. Una oro. Una roja. Una verde. Una roja. Una verde. Una roja. Una oro. Una roja. Ahora paso hacia acá por dos delicas. Una hacia abajo y una hacia arriba. Dos del tono crema. Cuatro verdes. Dos del tono pera. Ahora de nuevo voy hacia atrás por dos. Uno para arriba. Y paso aquí hacia abajo. Dos del tono pera. Una blanca. Una verde. Una blanca. Dos pera. Ahora paso de nuevo hacia acá por dos delicas. Paso aquí por una hacia abajo y aquí hacia arriba. Ahora voy a tomar una del tono pera. Tomo el blanco y coloco 4. De nuevo una pera. Ahora voy hacia acá de nuevo por 2. Paso aquí y me regreso en esta. Ahora tomo una negra y paso aquí. Ahora tomo otra negra, una blanca, una roja, una blanca, una negra. Me regreso aquí, tomo una negra, 4 blancas,
Aquí paso por estas dos delicas y me regreso aquí. Ahora voy a tomar una negra, 3 blancas, una negra, me regreso aquí tomando una negra, de nuevo una negra, 2 blancas, dos negras, aquí paso por estas dos delicas, de nuevo una negra, me regreso aquí y me regreso hacia atrás. Ahora de nuevo tomo el negro, coloco 2, una pera, 2 negras, ahora tomo de nuevo el negro, voy a colocar una en cada espacio. Aquí paso por 2, tomo la última negra y la paso aquí hacia abajo y me regreso hacia acá. Ahora tomo una roja, una negra, una pera, una negra, una roja, ahora aquí voy a voltear hacia acá y aquí voy a tomar 2 negras, voy a pasar en este hilo. Ahora paso hacia acá y voy a dar vuelta de nuevo así. Voy a tomar 2 rojas, dos del tono crema, dos rojas, esta la paso aquí hacia atrás y aquí voy de nuevo hacia acá por estas dos, tomo esta y aquí tomo 2 negras, paso en este hilo tomo otra del tono rojo y paso aquí. Voy a pasar en esta. Ahora tomo una negra, una pera, una rosa, una pera, una negra, paso por 2, una roja, me regreso aquí y me regreso hacia atrás por 2. Una negra,
4 del tono pera, una negra, de nuevo tomo una negra, me regreso aquí, una negra, 3 del tono pera, dos negras, paso aquí por 2, tomo la siguiente negra, paso aquí y me regreso de nuevo hacia atrás por 2. Una negra, cuatro del tono pera, una negra, ahora me regreso por 2, paso por esta hacia arriba y una aquí, tomo el negro, coloco 2, una pera, 2 negras, aquí me regreso, tomo una negra, 4 del tono pera, aquí voy a pasar por estas dos delicas, tomo una negra y me regreso aquí. Ahora voy hacia atrás por 2, una negra, 3 pera, una negra, ahora voy hacia atrás, paso por 2, tomo una y de nuevo voy hacia acá, aquí tomo una negra, 2 del tono pera, una negra, ahora voy a tomar el negro y me regreso aquí pasando una en cada espacio. Aquí paso en estas dos, tomo esta y me regreso aquí. Y me regreso aquí. Y voy hacia acá. De nuevo tomo el negro y coloco una en cada espacio. Ahora me regreso aquí por 2. Paso aquí hacia arriba por una. Y me regreso aquí. Tomo de nuevo el negro, coloco 3. Me regreso de nuevo aquí por 2.
Ahora coloco 2 negras. Aquí ya terminé toda la pieza. Ahora hay que esconder nuestros hilos. Yo lo voy a esconder pasándolo hacia acá entre las delicas y después corto el sobrante. Después voy a esconder este que dejé aquí al comienzo. Ya terminé de esconderle el hilo. Ahora para terminar voy a estar utilizando este marcador, ya que estoy utilizando este hilo blanco y se nota bastante aquí. Así que voy a estar utilizando este para colorearlo. Y así ya queda terminada esta muñequita. Espero les haya gustado. Recuerden que si quieren ver el diagrama se los dejo en mi Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.